Muy bien, le damos la bienvenida entonces al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, para que podamos saludarlo y de esta manera analizar sobre la coyuntura política que se vive en este país con tantos escándalos y con tanta tragedia, la desesperanza, la falta de fe en la política se está cada vez perdiendo. Y es por eso que vemos día a día a muchos jóvenes que ya les da lo mismo votar por el uno, votar por el otro, porque no tienen una conciencia madura de lo que es la política en este país, porque lamentablemente, y debo decirlo abiertamente, Carla y Jaime, la política también se ha prostituido en este país. Me confirma. Así es. Listo. Le damos la bienvenida entonces al doctor Francisco Herrera Arauz, mi estimado Jaime. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos ahí? Bien. Excelente. Bien, ¿seguro? Oigan, perdón, buenos días. Gustavo, Carlita, Jaime, buenos días a todos. Se me la tiene jurada enviar conmigo. Me la tiene jurada, pero bueno, ya estamos. Bien, solamente un detalle. Por rato sí se corta su audio, pero si tenemos algún inconveniente, le vamos a pedir que vuelva a ingresar si es que se vuelve a presentar algún detalle. Al momento todo está bonito, así que ahí dejémosla, mi querido doctor. Mi compañero Jaime de la Cruz y Carlita Aro desde Nueva York le saludan. Ahí le dejamos. Doctor, ¿cómo le va? A la distancia, un abrazo inmenso. Por acá andamos. Muy bien. Doctor. Me alegro. Bueno, por acá creo que hay mucho cariño para usted, para toda la gente que hace periodismo independiente como Ecuador Inmediato, Ecuador en Directo. Muchos saludos para usted también, doctor, a pesar de que usted está en Ecuador Inmediato y nosotros en Ecuador en Directo, siempre la gente que nos saluda acá, los compatriotas, me dicen, salúdele al doctor Francisco Herrera, que también lo tienen ustedes una vez por mes por ahí. Pues siempre es grato compartir, como alguna vez habíamos dicho, querido Jaime, Gustavo y Carlita, que nuestra relación se mantenga a diferencia de lo que pasaba en la comunicación y pasa todavía en los famosos grandes medios. El hacer un periodismo como el que hacemos nosotros es una diferencia muy grande y notoria para nuestra gente. Es que para ellos estamos y para ellos nos sentimos unidos. De manera que solo es distinto medio nomás. Así el es. Mismo pensamiento, la misma visión y el mismo nivel ético nos une. Así es, doctor. Doctor, entremos de lleno a la coyuntura. El presidente de la República hace pocos días dijo, no arriesguemos lo que hemos logrado. Cuando él dice no arriesguemos lo que hemos logrado, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué hemos logrado en el Ecuador? Lo único que desde mi punto de vista yo veo que el presidente ha sacado a las Fuerzas Armadas y a la policía. De allí, ¿qué se ha logrado hasta el momento? Él ha logrado bastante. A ver, pongámoslo en el verdadero sentido de la dimensión ética de las cosas. El presidente de la República en estos días ha logrado que se mantenga un nivel de relación, por ejemplo, con la Asamblea, que le permite al mandatario ecuatoriano imponer 4 leyes de las 5 que han mandado con mayoría. Con mayoría. En un pacto que es evidente, un pacto de gobernabilidad con Revolución Ciudadana, los socialcristianos. De manera que eso ya es un triunfo político. No se lo puede negar, no se lo puede negar. Le han aprobado leyes, le han aprobado incremento del impuesto al valor agregado, le han aprobado procesos de perdón y remisión de deudas, como lo que acaba de pasar con la ley de turismo, le han aprobado una serie de beneficios, como también el haber logrado el respaldo para que finalmente, al fin, saque una parte de las Fuerzas Armadas a la calle, que las Fuerzas Armadas no quieren combatir en el Ecuador, no quieren enfrentar el gran fenómeno de conflicto, de criminalidad que hay en el país, pues, pero de todas maneras, el señor presidente tiene en eso un éxito, ¿no?
hasta el propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Jorge Vela, fue a la asamblea. Es un caso irónico, inédito, único. Fue a la asamblea para lograr el respaldo para el 15% del IVA, porque era para el conflicto interno. Y como dije yo después, se descubrió que no era para tal conflicto interno, sino para satisfacer al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lograr lo que es lograr, él ha logrado bastante en los 4 meses que va de gobierno. Ha logrado, por ejemplo, separarse y aislar a la vicepresidenta de la República y envolverle en un caso de criminalidad con su hijo, que a este momento, a estas alturas, ya es un conflicto político de alto nivel, porque lo que buscaría el señor Noboa, según la señora Verónica Abad, es que ella renuncie a su cargo. Sería una especie de mini golpe de Estado, ¿no? O sea, sacar al sustituto ideal que le corresponde según la Constitución de la República y votarlo y echarlo. Entonces, eso es mucho lograble, Jaime. Si es que quieres mucho lograr. Distinto es que la situación del Ecuador sea crítica en otros niveles. Seguridad, por ejemplo. Lo que acaba de pasar este fin de semana es terrible, es cruel. Duele, Jaime. Ya no solo asusta, duele y es un nivel realmente dramático, tal cual se han presentado las cosas. 9 asesinados en Santa Elena. En Playas 1, en Guayaquil varios. Bueno, en fin, se recrudece la violencia en este país. Asesinada una alcaldesa en Manabí, en San Vicente. Eso, de alguna manera, nosotros nos vuelve a conmocionar lo que estábamos viviendo hasta hace 2 meses atrás, la situación que se vivía en el tema de inseguridad. Ya casi que estamos llegando a los mismos niveles de hace un poco más de 2 meses. La estadística dice que se multiplicó por 3, de 200 a 600. ¿Y por qué la percepción Eso de la gente, es mucho. doctor, y por qué la percepción de la gente de que ha bajado el nivel de inseguridad? ¿Que acaso los medios no están difundiendo la crónica roja? Los medios sí están difundiendo. Lo que pasa es que es el resultante de un nivel de intoxicación mental masiva que sufre el Ecuador desde hace algunos años, en la cual le inyectaron de odio político, y el odio político no permite ver a la gran masa social con certeza lo que está pasando. No le permiten percibir su realidad de forma efectiva. Y eso, estimado Jaime, siempre termina por generar un comportamiento colectivo distinto a lo que se está planteando. Yo lo que estoy viendo, a ver, desde mi punto de vista, yo lo que veo es un gran engaño por parte del gobierno. Y si es que quiere, voy a ser más duro, una burla por parte del gobierno con la situación del país. Si un presidente de la República, acusado de una gran farra en Madrid, es justificado acá en el Ecuador como que a fin de cuentas tiene derecho a ir a emborracharse como le dé la gana, y la que muchos de los prohombres de esta patria han comenzado a aplaudir casi que qué audacia, ¿no?, de irse en el carro del rey a pegarse una buena jarana y que le reclamen que los carros oficiales no son para irse de copas. Acá en el Ecuador es justificado por el odio político. Es porque es Noboa, es porque es anticorreísta, es porque al correísmo hay que perseguirle y hay que justificar. Todo lo que le hubiésemos criticado a Correa, hoy a Noboa no lo vamos a hacer. Es una burla que el presidente, después de ese lamentable incidente del cual no ha quedado nada claro, cuando termina de aprobarse la ley de desarrollo turístico, con toda la controversia de las 7 traiciones y las 3 ausencias injustificables de la Revolución Ciudadana, te diga en la cara que se va de farra. Ahora sí vámonos de farra. Eso es burla. Y eso está normalizado. Pero acá, no importa, pero eso no importa. En el Ecuador no importa, hay que aplaudir a Noboa fruto del envenenamiento político en el que estamos. Se te burlan en la cara cuando te dicen, te voy a mandar el 13% para que me apruebe la asamblea, pero con un condicional 15%. Y cuando manda el decreto, manda diciendo, va para el 15%.
Es desde el principio mi objetivo. Porque eso mandó el Fondo Monetario Internacional. El presidente no está respetando un concepto de voluntad popular que pudiese haber surgido en la Asamblea, no. De paso, la Asamblea se convierte en estos casos en un cómplice del presidente Noboa. Cómplice. En lo del 15%, cómplice. ¿A quién hay que regresar a ver? A los socialcristianos. A los socialcristianos. A los que construyen. A ellos hay que regresar a ver. Y ahora Revolución Ciudadana, porque sin duda alguna ahí hay un pacto que está funcionando y que hasta se da el lujo de traicionar. Entonces, todo eso es un marco de burla que no tiene nombre. Claro. Doctor, permítame saludar a las personas que están haciendo superchat y están enviándole mensaje a usted. Patricio González dice, mis saludos y solidaridad con el doctor Herrera en su lucha por la vida y ahora también contra el ataque carroñero de Construye contra él. Gracias, Patricio. Hay otro mensaje también que nos envía Rumaldo Zarango, me parece. No podía faltar. El Rumaldo no podía faltar, así de franco. Este es un personaje, Rumaldo Zarango. Está en todos nuestros medios, ¿ah? Sí, siempre está apoyándonos, siempre está respaldándonos, ¿no? No me extraña. ¿Qué dice Rumaldo? No tengo el mensaje porque está en otro canal. Nosotros trabajamos con dos canales. Entonces, ya me imagino, sí. Gracias a toda la gente. Pero si lo ponen en YouTube, yo después lo voy a leer. Si lo ponen en YouTube, yo después lo voy a leer. Así es que no. Romualdo Zarango, un abrazo cordial desde aquí, siempre a la distancia. Igualmente para Omar Noboa, doctora. Otro que ¡Hola, Omar! Claro, otro de los amigos. Otro. Gran amigo de Ecuador Inmediato, gran amigo de Ecuador en Directo. Gracias, Omar. Siempre tan solidario y tan generoso. Le voy a dar paso a Carlita para que continúe el diálogo. Carlita. No podía ser de otra manera, pues. Carlita. Maestro, es un gusto saludarlo, como siempre. Muy buenos días, un abrazo gigantesco y qué bueno que esté bien, fuerte y adelante. ¿Cómo ve usted la perspectiva desde el punto de vista de la consulta popular? Una consulta innecesaria, ni siquiera tienen los recursos completos para asignar a esa consulta, pero sin embargo se va a dar y eso ya lo sabemos. ¿Usted cree que primero esto sea una medición que quiere hacer a título personal el presidente de la República? ¿Y cuál cree usted que sea la reacción que va a tener ante el pueblo ecuatoriano? Por primera vez, yo soy de los que asume posiciones y de frente, Carlos. De frente. En la consulta anterior al presidente Lasso, me siento uno de los que ganó con el pueblo ecuatoriano cuando propuse el no discutas, vota no. ¿Se acuerdan? Pues bien. Así es. En esta ocasión, yo he expuesto mi punto de vista contrario a la consulta. 11 veces eran no. Pero por primera vez, después de todo lo que estoy viendo, de lo que he hablado de la intoxicación política en el Ecuador, me voy a sentar expectante. Me voy a sentar expectante. A ver qué decide mi país. Pero quiero hacer unas reflexiones sobre el tema, ¿no? Carla, me preocupa cada vez que plantean una consulta porque los resultados pueden ser nefastos, como ocurrió, recuerda usted, con el 7 veces sí de Lenín Moreno. Eso fue terrible, eso nos causó un drama. 1. 2. Me preocupa que pongan en manos de un votante temas tan importantes o trascendentes como la seguridad, la mediación internacional, el arbitraje internacional, el derecho laboral o las circunstancias de cambio de la Constitución de la República entre plebiscito y referéndum, entre reforma y demás, sin contar con la Asamblea para que después sea la Asamblea la que redacte. Es una especie de mal momento el que se nos propone, ¿no? Entonces, mire, Carla, me preocupa que en manos de un votante que ni siquiera ha leído la consulta. Yo le reto a quien me está viendo en este momento a ver si es que entró y leyó las 11 preguntas y leyó los anexos para tomar una decisión responsable.
Eso me preocupa, porque la decisión del país puede ser visceral, de odio político, puede ser de tipo ignorante, pero es decisión a fin de cuentas. Pero a la larga es una resolución que termina por provocar cambios en la Constitución, cambios en las leyes, cambios en la estructura del Estado, cambios en la sociedad, y tenemos que aceptarlo. ¿Cómo puede un pueblo tan ignorante votar de esa manera? Y no que ignora, que desconoce, que no se ha preocupado en proceder a revisar con atención el contenido de esas cosas. Por eso le temo a la consulta. Y por eso yo quiero, y voy a esperar esta vez, con toda la del caso. Ya van varias decepciones que yo tengo del país por cómo actúa. En términos masivos, es sorprendente el nivel de burla, de ironía con maneja el Ecuador, y el país no reacciona. No reacciona, no hay ninguna reacción, por lo menos. Las voces críticas que lo hacemos no somos acalladas, pero me da la impresión de que no somos. Y en esta, estoy más que seguro, es decir, el país votará con ignorancia frente a una que puede ser altamente trascendente, y como fue la del 2008, Carla, si lo que estamos viviendo es resultante de la estupidez del 7 veces sí, de la miseria humana con la que plantearon Moreno, María Paula Romo, el anticorreísmo Ampón, la clase política aplaudidora, todos ellos nos provocaron este daño con el pestilente legado de Trujillo, por el 2018, por consulta, por el 7 veces. Así es, doctor, realmente sí, no sé si me escucha. ¿Me escuchan? ¿No? Mi querido Jorgito. Vamos a pedirle por interno al doctor Francisco Herrera Arauz nos permita que por favor vuelva a restablecer su señal, doctor Arauz, por favor, porque tenemos inconvenientes con su señal, se va y se pierde, ¿no? En todo caso, estimados compañeros, la situación del país... Pero mi querido Gustavo, ahí vale hacer una reflexión como país, porque básicamente estamos tomando decisiones de forma irresponsable. Tiene mucha razón el doctor en ese sentido, mi querido Gustavo. Por supuesto, es la realidad o la idiosincrasia de este pueblo que cada vez pierde más identidad a la hora de saber elegir sus gobernantes. Y debo decirlo así tan crudamente, si bien es cierto no es el 100% de los ecuatorianos, pero es un significativo porcentaje de ecuatorianos que toma decisiones por el país, y que el país tiene que entrar en calamidades como esta. Decía el doctor Arauz, el doctor Herrera Arauz decía hace un momento, el 7 veces sí nos ha causado un drama. Yo pondría el término adecuado, nos ha causado la desgracia en este país, porque a partir de ahí vino la debacle. Desde allí se empezó a destruir el país. Todo lo que se había hecho se destruyó, y fue a propósito. O sea, eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Mucha gente no entiende, pero también debemos entender a esas personas. Que hay un mensaje por parte de los grandes medios de comunicación que intentan normalizar lo irregular, lo que está mal hecho, lo intentan hacer creer que es lo mejor que se ha hecho. Eso nos venden los medios. Y mucha gente termina creyendo todo lo que dicen los grandes medios, ¿no? Que todos los días repiten una mentira y todos los días vuelven con la mentira y van normalizando la mentira. Cuando ustedes ven un reportaje en un canal de televisión X, ve que entrevistan a los odiadores del anticorreísmo, de los anticorreístas.
a los anticorreístas acérrimos para que esas personas den un mensaje que todo lo que se hizo o lo que se logró hacer en su momento estaba mal hecho. Que por ese trabajo que se hizo hace 8 años atrás o 7 años atrás, el Ecuador está así. Y que todo lo que está pasando en este momento en el Ecuador, de violencia, inseguridad, es producto del pacto con las mafias del narcotráfico en la época de Correa. O sea, lo que nos venden, ¿no? Y la gente termina creyendo. Todos los días están viendo la caja boba, yo le llamo, a los grandes medios de televisión, que le repiten lo mismo todos los días, y lo mismo, hasta que la gente termina aceptando que es verdad. Así nos han llevado a ver la política, o han llevado a ver a la política de otra manera, la canalla mediática, estimado Gustavo y Carlita. Bueno, estamos tratando de restablecer la señal con el doctor Francisco Herrera Arauz. En breve ya lo tendremos. Pero en todo caso, me permito, a su salud, tomar un calientito café. ¿Cómo están ustedes allá con el frío? ¿Usted qué está tomando, director? Ese cafecito lo hizo bonito. ¿Por el frío? No, agüita, y aquí tengo canelita caliente, agüita y canela. ¿Y usted, Carlita? Yo cafecito. Gustavo, ese cafecito lo hizo Jorgito. ¿Quién más, pues? Así es. ¿Quién más? Ahorita hace buen café. Sí, hace bastante frío. El día sábado pues llovió, hubo tormenta todo el día, desde más o menos la madrugada hasta las 7 de la noche. Bueno, aquí el clima, y sí te dicen, ¿no? Esto que hay, las redes sociales, ¿no? Sí te va diciendo obviamente el tiempo y todo aquí. Los medidores de tiempo también virtual que hay, así que bueno, sí hemos pasado bastantito frío, pero como usted lo dijo la semana pasada, con mucho calor humano, y eso es importante, sobre todo calor de compatriotas ecuatorianos con quien compartimos. Un saludo muy especial a Brady, mi querido Brady Pazmiño, y toda su familia, toda esa comunidad de ecuatorianos en la que estuvimos compartiendo. Byron Almeida, Carlito. También Byron Almeida, José Sangacha, Guachito, mi querido Guachito. Estuvimos básicamente con una comunidad bastante grande de ecuatorianos de diferentes partes del país, conversando, compartiendo sus pensamientos, sus inquietudes, y también empapándonos un poco de la situación que se vive aquí en la ciudad de Nueva York y en todos los Estados Unidos, en diferentes estados, que la migración es bastante fuerte de ecuatorianos y también de venezolanos. Eso está haciendo pues que las autoridades tomen distintas normativas, ¿no? Un poco para contrarrestar, porque también hay gente indeseable que ha llegado a este país que está caotizando. Hemos recuperado la señal con el doctor Francisco Herrera. La última parte, Carlita, la última parte de su pregunta no se entendió bien del doctor Herrera, para ver si de pronto la retomamos. Claro que sí. A ver, ¿me escuchas ahí, Gustavo? Ahora se lo escucha fuerte y claro. Fuerte y claro, correcto. Ojalá no nos vuelvan a interrumpir. Gajes del oficio les llaman, y yo les llamo de otra forma, pero ya. Dale, Carlita. Eso pasa, bueno, un poco, ¿no? Usted nos hablaba de esperar y ver, y yo le decía a Gustavo en mi comentario cuando se nos cortó la señal que el país está tomando pues de forma irresponsable todas estas decisiones, ¿no? Y hacia dónde nos están llevando, y hacer una reflexión desde estos espacios informativos como el que usted dirige, como en el que estamos nosotros, llamar a la reflexión. Pero estamos en un panorama electoral y a mí me da la impresión que todo lo que está haciendo el presidente de la República en la actualidad es propicio para darnos a pensar que está en campaña y como parte de una estrategia y de un marketing político. ¿Cómo usted ve esa campaña del presidente? Porque para mí él ya está en campaña. No sé, pues maestro, ¿usted cómo ve esa parte? Le veo con alta preocupación, Carla. Porque el presidente no puede hacer campaña electoral, pues. Es tan simple, no puede. ¿Por qué? Porque es funcionario público. Y un funcionario público está prohibido de hacer
campaña, de usar los recursos del Estado para hacer campaña electoral. Ojo, Juan Esteban Guarderas, usted que se ha encargado en denunciar esta intervención de Revolución Ciudadana en campaña electoral, usted está en la obligación de denunciarle al presidente Noboa que está haciendo campaña electoral. Y si no lo hace, Juan Esteban Guarderas, usted corre el peligro de caer en una de las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal que manda y obliga a los funcionarios públicos a denunciar hechos o la comisión de actos que puedan ser considerados delitos, conductas irregulares frente a la ley. En esos casos, el funcionario que no denuncie incurre en una falta dentro del Código Orgánico Integral Penal que puede terminar en la cárcel. Ojo, Juan Esteban Guarderas, usted está en la obligación de denunciar la campaña electoral del señor presidente Daniel Noboa. Lo estoy planteando con toda la prudencia, el comedimiento que se merece Juan Esteban Guarderas, porque ya de salir por ahí es que claro, es correísta y todo lo demás. Primero, que no soy correísta y tampoco me interesa hacerlo. Segundo, muy claro, permítame, Carla, segundo, permítame bien claro, el que sea un ciudadano con criterio me obliga a pedir a las autoridades en mi país a que cumplan con la ley. Y le estoy pidiendo al señor presidente Noboa que no haga campaña. Y a Juan Esteban Guarderas que le denuncie. Esto es un derecho de petición y yo estoy usando mi derecho constitucional de pedir a las autoridades que procedan y cumplan con la ley. Ahora sí, Carlita. Doctor, justamente en ese tema, y qué bueno, ¿no?, que usted lo trae a colación. Yo he escuchado a algunos analistas y decían, no, es que el presidente sí puede hacer campaña porque él es el proponente. Entonces, como él es el proponente de la campaña, tiene que decirle a la ciudadanía por qué votar por el sí a favor. Y ahí hay una disyuntiva, y decía pues el señor Guarderas que está como pesquisa, ¿no? Perdón el término, pero así está, pues, ¿no? Viendo a quién agarrar, a quién le conviene agarrar, ¿no? Obviamente en base a sus intereses, ¿no? ¿Y cómo entonces podemos analizar esto desde el punto de vista si efectivamente dicen algunos juristas que el presidente es el proponente de aquella consulta popular? Aún así él debería pues de mantener el respeto y hacerse un lado para que la ciudadanía decida de forma independiente. No. Cierto es que él es el proponente. Ya, aceptémoslo. Él es el proponente. Pero aquí viene un punto necesario, trascendente, importante. El presidente puede ser el proponente, pero no puede andar haciendo campaña por el sí, pues. Porque la consulta popular nos permite 3 tipos de decisión en su voto. Uno por el sí, otro por el no y otro por el nulo. El presidente Noboa, si es que está haciendo una propuesta para que el Ecuador se pronuncie, debe dejar en libertad a que la gente se pronuncie. O si va a entrar a hacer campaña electoral, ojo, Juan Esteban Guarderas, por favor, revise eso. Entonces, ¿por qué no hace también campaña por el no? ¿O por qué no hace campaña por el nulo? ¿Por qué solo tiene que hacer campaña por el sí? Porque es el proponente. Es una locura. En términos políticos, eso es un abuso del poder. Él propone, y propone que le aprueben, no que le nieguen, no que le voten nulo, no. O le aprueban o le aprueban. Es un abuso del poder, pero se está dando en el Ecuador. Y lo está haciendo el presidente. Por lo menos, en este caso, uno puede enfocarlo y con racionalidad. No a la espera de recibir una respuesta descomedida como pasaba en los días de Lenín Moreno o pasaba con Guillermo Lasso. Espero que el presidente reflexione lo que le estoy planteando. Y por eso yo le decía en un editorial hace unos días atrás, Carla querida, presidente, no haga la consulta. No la haga. Usted tiene la asamblea en este momento, está demostrado que tiene la asamblea. Reforme la Constitución vía enmienda. Planteen una modificación legal vía resolución de la legislatura
y hasta ven un acercamiento a la Corte del Regalo, que es la Corte Constitucional, pero planteé por esas vías. La consulta popular no es lo más apropiado. Insisto en que no encuentro racionalidad ya en el Ecuador. Trato de entender lo que está pasando, pero no encuentro racionalidad. Y ese es para mí el problema principal, Carlos. Bueno, es básicamente una preocupación que nosotros tenemos. Antes de darle paso pues a mi compañero Gustavo, quisiera escuchar su criterio sobre la fiscal general, ¿no? Que bueno, pues se ha venido con todo en contra pues de diferentes personajes de la política ecuatoriana, y ahora pues en las últimas instancias pues ya vemos que se empiezan a sacar los cueros al sol entre diferentes personajes políticos con el fin pues de limpiar su imagen. En torno a todo esto, ¿cómo ve usted en estos momentos el accionar de la fiscal? ¿Y usted piensa realmente que es una estrategia para evitar el juicio político que ya está cerca, ya está a puertas de debatirse en la Asamblea? Yo quiero dirigirme a la clase política y a la señora doctora Diana Salazar Méndez para decirle con toda la prudencia, prolijidad, cuidado, respeto. Mire, señora fiscal, mire, clase política ecuatoriana, ustedes ven el cochinero en el que le han convertido a este espectáculo de la fiscalía, del juicio político, de la asamblea. Es un estercolero. Es un aventar de basura entre ellos, pero es que veamos cuál mancha más o cuál mancha menos. ¿A quién le acuso y quién se defiende? No es agradable escucharle al señor Ronnie Aliaga decir lo que ha dicho. No es agradable. Será su defensa. Hago referencia, y para darle contexto a mi frase frente al público, ocurre que el señor Ronnie Aliaga, desde la noche de ayer, le recomiendo, puede pasar a Ecuador Inmediato, está emitiendo un video mediante el cual denuncia haber sido una especie de confidente de la señora Diana Salazar. Sí, el señor Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana da la impresión de ser un confidente de la señora Diana Salazar, con quien ha mantenido conversación en más de 1500 chats. Ya que los chats están de moda, entonces ahora le sacan los chats de la señora Diana Salazar con Ronnie Aliaga. Y son conversaciones realmente, no sé hasta qué punto puedan ser íntimas o personales, pero usarlas eso en lo político es deplorable. Pero lo va a hacer, porque él se está defendiendo. A la larga ha sido sindicado, señalado, todavía no está imputado y todavía no hay ninguna resolución judicial al respecto, pero está siendo investigado, sería el término adecuado. El señor Aliaga en el caso Metástasis, luego en el caso Purga, y entre todo esto, lo que pasa es que cada vez se deteriora más la imagen de la doctora Diana Salazar, no por lo que está haciendo, porque a mí, por ejemplo, me parece que el caso Metástasis es un caso apropiado, el caso Purga me parece un caso apropiado. ¿Por qué? Porque trata de eliminar, limpiar la corrupción dentro de la justicia ordinaria a la que estamos todos sometidos. Y yo lo digo más como abogado en libre ejercicio, aparte de ser periodista y de ser ciudadano en este país, sí. Esos son casos en los que hay que reconocer una intervención positiva, pero de ahí a convertirlo esto en un caballo de batalla para evitar o impedir que se dé el juicio político me parece detestable. Detestable, pero ese es el espectáculo que estamos viviendo. Y eso no es válido, no es justo. El Ecuador no se merece este estercolero en el que le van convirtiendo. Pero todo esto tiene un origen. Carla, Gustavo, Jaime. El origen es cómo nombraron a Diana Salazar. Ese 10/20 nos duele. Y cómo ella manejó el tema de su tesis de grado con la Universidad Central. Nos ofende. Y cómo, para mantenerse en el cargo, tomó artículos de tipo científico de un propio empleado de la Fiscalía. Eso indigna. Lo demás ya es parte del estercolero. Gustavo. El doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, en nuestra entrevista en la mañana. Francisco, permítame aprovecharme de esa elocuencia que lo caracteriza a la hora del análisis a usted, y llevarlo a un tema
que hace un momento traté de conocer de parte de un miembro, de una participante o una militante de la Revolución Ciudadana respecto a lo que está pasando dentro del movimiento. Yo le dije, hay tibieza, porque dentro del mismo grupo legislativo se ve acusaciones como traidores, como que ya es hora de que el Comité de Ética tome asunto en esto porque se están tomando decisiones aisladas. En las redes sociales se ve mucha desinformación, que inclusive dicen que ya la Revolución Ciudadana está en decadencia. Se ve a un presidente de la República peleando solo desde Bélgica. Se ve a un vicepresidente perseguido y refugiado en una embajada. Y escuchaba su editorial, que me pareció, por cierto, con un titular bastante acertado: lo traicionado nadie se los quita. ¿Qué está pasando dentro de la Revolución Ciudadana que está llevando a una mediatización esquiva y que confunde muchas veces a la propia militancia a la hora de saber qué rumbo está llevando? Porque usted bien lo decía hace un momento, ya no es conveniente los pactos. En este momento ya no son convenientes los pactos. Entonces, ¿qué rumbo está tomando o qué rumbo debería tomar la Revolución Ciudadana a pocas horas de los procesos que se vienen de elecciones? Yo tengo la impresión de que ese es el resultado de haber perdido las dos últimas elecciones presidenciales. A fin de cuentas, lo que buscan los militantes de un partido político y lo que busca un partido político en definitiva es llegar al poder. Y si no lo logra, comienzan los efectos secundarios negativos, es decir, comienza a dividirse, a fragmentarse, a conflictuarse entre ellos, las acusaciones o las traiciones. Una fracturación de este tipo es más que una fracturación personal. Cuando hablo de fracturación, hablo de quiebre, de salida, de conflicto, de división. Esto no es resultante de un problema de 7 asambleístas. No es decisión única de ellos. Es un acto de traición. Y mire usted, Gustavo, en política, como lo digo en mi editorial, que usted bien lo ha traído, y muchas gracias por haberlo mencionado, en política, el peor acto es la traición. El peor acto es la traición. Y si no, miren, militantes de la Revolución Ciudadana, partidarios del correísmo, asambleístas que llegaron por Revolución Ciudadana, fíjense en ustedes el estado deplorable del país por una traición de Revolución Ciudadana. La de Moreno. El acto más miserable de traición que se dio en la Revolución Ciudadana fue el de Moreno. Y miren cómo nos tienen en el país. Miren cómo nos han hecho daño. El acto más miserable que se da en política es la traición. Miren cómo nos tienen con la traición de Lenín Moreno. Que los 7 asambleístas sean parte de un pacto y que quieran cumplirle al presidente Noboa, ya es decisión personal de ellos. Pero pasa por el partido. Pero pasa por la disciplina partidista. Ustedes, los 7, incluida la señora arquitecta Pierina Correa, hermana del presidente Correa, no pueden decidir por sí ante sí, no pueden decidir solos. Ustedes tienen que responder al partido que les eligió, y más que al partido, a sus votantes. Sus votantes creyeron en su actitud política, creyeron en su posición ideológica, sus votantes. Y esos votantes no merecen ser traicionados. Eso para empezar. Luego, escuchar las justificaciones, al menos de 1 o 2 de esos 7, son peor. Son peores. Leer la declaración del asambleísta Henry Bosques, que lo hace en un comunicado público, o declaraciones escuetas de la señora Pamela Aguirre, que justifican que con este tipo de acuerdo, con los 7 votos, con la aprobación de la ley de desarrollo turístico,
han logrado, óigame bien, han logrado empleo para la gente en sus provincias, que finalmente responden a la gente de sus provincias, que finalmente responden al interés de esas familias que se van a beneficiar del turismo. Bien, si quieren tener un pensamiento de aldeanos, un pensamiento de provinciales, es su problema. Pero yo quiero recordarles a esos 7 asambleístas de la traición que los asambleístas no intervienen por sus provincias. Ustedes intervienen con sentido nacional. Ustedes tienen que intervenir con sentido de Ecuador. No porque me beneficia la provincia de Bolívar o la provincia de Imbabura, entonces aquí vamos a dar empleo solo a nuestritos nomás. Por eso votamos. Esa es una barbaridad. Así no puede actuar un asambleísta. Y no se trata del gobierno de Noboa o la contraria que pueda llevarle la Revolución Ciudadana. No, se trata de que los efectos que tiene el haber aprobado esta ley ya los van a ver. Y no lo digo yo, los denunció un propio miembro de la Revolución Ciudadana, que es integrante de su partido y uno de los más representativos de su bancada, el señor Blasco Luna. Blasco Luna le denunció a la Revolución Ciudadana un día antes que se dé la traición y la votación, que habían infiltrado, y se le señala a la asambleísta Valentina Centeno de ADN del gobierno, infiltraron una serie de artículos que no le convenían al país, como el nuevo perdón y remisión o exhibición de deudas tributarias a través de la Ley de Defensa Turística, o Desarrollo Turístico, perdón. Otra vez volvieron a perdonar deudas. Otra vez le perjudicaron al Ecuador, porque ese es un perjuicio al Ecuador. Otra vez tenemos un conflicto con el impuesto a la salida de divisas, que ahora se les otorga ya de manera libre compañías de aviación, una serie de elementos más que hacen turismo para la fuga de divisas. Eso le perjudica al Ecuador. Podrán beneficiarle a la provincia de Bolívar o a la provincia de Imbabura, como dicen sus asambleístas, pero cuidado. ¿Y dónde estamos el resto del país que nos sentimos perjudicados, por ejemplo, con el afectarse del impuesto a la renta? Pues el impuesto a la renta nos beneficia a todos. Asambleístas de Revolución Ciudadana, reflexionen. El impuesto a la salida de divisas nos beneficia a todos y puede perjudicar a la dolarización. No piensen de manera tan parcial, de manera tan pequeñita, chiquitita, mi provincia, mi pueblo, mi anejo, mi comunidad, mi calle, mi barrio, mi cuadra y por último mi gente. No, ustedes tienen que tener un sentido de comportamiento a nivel nacional, trabajan con sentido nacional. Entonces no se justifica la traición. Ya pasó, según ellos. A lo mejor los expulsan, les sancionan, lo que sea. Pero lo traicionado, nadie se los quita, nadie. Punto. Es correcto. Y es esa visión desde alguien que, bien lo ha dicho, no es correísta. En mi caso, yo sí me considero un socialista y he venido acompañando a la Revolución Ciudadana desde sus inicios. He trabajado para la Revolución Ciudadana y me siento identificado con esto. Y no voy a leer algunos mensajes que me imagino que son bastante inquietantes para algunos militantes que consideran que estas declaraciones o estos análisis contribuyen a dividir más el partido. No es así. Es que no por el hecho de que estemos haciendo militancia debamos decir todo sí. O sea, hay que hacer un mea culpa de ciertos errores dentro de este caminar de la política. Pero cambiemos el panorama. A ver, déjeme interrumpirle, sí, Gustavo, solo un segundo para responder a esos mensajes que bien dicen que uno los divide cuando analiza más. No, al contrario, perdón, no soy yo el que traicioné, pues. Los que traicionaron fueron ellos. Es correcto. 1, 2, yo soy un humanista cristiano de izquierda. Que coincidan muchas veces mis criterios, planteamientos, accionar político, como lo hizo el economista Correa, a mí personalmente me beneficia en mi ideología y me alegra por mi país, pero no me compromete con ustedes. ¿Y por qué no me compromete? Porque yo no voy a poner de lado mi espíritu crítico, como tampoco lo está poniendo Gustavo, no, ni mucho menos. Nuestro espíritu crítico
¿Saben qué les ayuda? En hacerles reflexionar sobre una realidad que no quieren verla a pretexto de militancia. Pues. No, culpa nuestra no es. Insisto, de acuerdo, lo traicionado nadie se los quita. Dale. Doctor Herrera, a ver, en otro tema importante, los acuerdos bilaterales están demostrando ya sus efectos en el país, donde el sector turístico, el sector minero, el sector energético se está viendo ya afectado. Inclusive se habla de la privatización del seguro social a empresas internacionales. ¿Quién está gobernando en realidad en el país desde hace 6 años? ¿Quién está gobernando? ¿El poder del norte se puede decir? Qué buena pregunta, Gustavo. No le tengo respuesta. Puedo especular, pero no le tengo respuesta. Porque los dos expresidentes que tuvimos demostraron una fragilidad humana, mental, personal tan cruda, tan cruel, que no se les puede decir gobernantes. Y el comportamiento contradictorio del actual presidente de la República, el señor da para mal pensar o para dudar. Sí puedo creer que responde a una estrategia de la derecha que está en este proceso de recomposición y consolidación del poder a nivel regional. El economista Rafael Correa hablaba de la recuperación de la derecha, de la consolidación de la derecha para tratar de ganar el poder. Y sí, eso se está cumpliendo. Y me preocupa el hecho de que no solo se está dando en el Ecuador, sino que se está consolidando en el Ecuador. En el Ecuador, el proceso en el cual han llegado el señor Moreno, el señor Lasso o el señor Noboa es para impedir que vuelva Rafael Correa. Y hasta aquí su objetivo ha sido cumplido. No se entiende entonces cómo puede alguien partidario del economista Correa aprobar o aplaudir lo hecho con el tiempo de Moreno, con el tiempo de Lasso o con el tiempo del señor Noboa. Cuando el objetivo de ellos es no permitir ni que el correísmo, ni Correa, ni el socialismo del siglo XXI repitan, vuelvan o consoliden su manejo del poder. Es una lucha política. Y están empleando las mejores y las peores armas. El engaño colectivo es una de ellas. Entonces, gobernar en estos casos ya no tiene sentido. Solamente no es cuestión de poner un presidente, sino de consolidar con alguien que venga para satisfacer esos intereses, que cumpla con esas normas, que cumpla con esas disposiciones, y en eso puede ser el señor Gilchrist Noboa Sin, o puede ser Perico de los Palotes, o puede ser quien quiera que sea. Mientras les permita a esta consolidación de la derecha a nivel mundial, el capitalismo, el neoliberalismo, entonces todo vale y cualquier persona les sirve. Ya no podemos hablar de gobernante, por eso le decía a Gustavo, no le puedo responder porque el próximo gobernante va a tener el mismo estilo. Yo tengo la impresión de que sí, verá. O sea, aquí no es cuestión de personas, sino de procesos. Y de procesos bien manejados y consolidados desde el exterior, con estrategias, con recursos, con política, con una serie de beneficios que a la larga le dan esa posibilidad. En este momento, de manejar el poder, de consolidar el poder con la derecha y tenerlo controlado para impedir que el socialismo del siglo XXI, para impedir que la perspectiva progresista llegue de nuevo al poder. No, eso no es permisible. Finalmente, de mi parte, no voy a poner un video que fue un extracto que sacamos del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que en representación de las grandes empresas no están de acuerdo y creen que es inconstitucional el aumento del IVA. Y esto de aquí también tiene una repercusión sobre aquel mensaje que sacó la banca. Entonces, como que ese sector está también molesto por esta decisión de la subida del IVA y seguramente
cuando ya la población ecuatoriana sienta a partir de este 1 de abril ese incremento en cada uno de las cosas de consumo, va a tener una repercusión en la consulta popular que debe ser significativa para este gobierno. No lo sé. Se la estoy poniendo difícil, no doctora. Sí. Ahora sí estuvo difícil, Gustavo. A ver, primero, ya está sintiendo el país el 15% del IVA. Ya lo está sintiendo. Ya no subieron los precios, ya vinieron los abusos, los especuladores, los que acaban de cambiar en las fechas el valor de las cosas y todo. No, ya no discutamos eso, lo estamos viviendo. Que vengan la banca y el comercio a gritar en contra del 15% del IVA. A mí lo que me sorprende es que ellos finjan demencia cuando han apoyado todos estos procesos todo el tiempo. Lo que pasa es que el señor Noboa supo enfocar el problema desde otro punto de vista porque él sabía que se iban a oponer a que se le suba el 15%. Entonces, vino la teoría del miedo, la consolidación de un esquema de engaño para que la gente sienta pánico, el conflicto interno armado. Todavía no me aclaran los de TC Televisión, ¿no? Todavía no. 2, el que el señor Lasso le dejó hechos soletas al país, y eso siendo cierto, lo que me preocupa es que el señor Noboa no haga nada. Y no procuren enjuiciar al señor Lasso, pues. ¿O no? ¿No? Ya, ¿no? Bueno, listo, no. Y lo tercero es que aquí exista una especie de aplauso colectivo masivo por parte de la población ecuatoriana, que llega al 82% según las encuestadoras, que consideran que lo que está haciendo Noboa está bien, incluido esto, lo del IVA, lo de la seguridad, lo de los procesos en contra de sus adversarios políticos, a los que los trata con mucha crueldad. Vean lo que está haciendo con la vicepresidenta Abad, según ella, para que renuncie y no le suceda en el cargo, y vea lo que están haciendo con su hijo. El que no coincida con ellos, porque no coincido con ellos, lo he dicho públicamente en mis editoriales, no me quita que yo tenga que aplicar uno de mis principios. Y uno de mis principios es, no permitas una injusticia así sea con tu propio enemigo. No coincido con la señora Verónica Abad. No comparto que el hijo se esté metiendo en problemas de negociación de cargos, puestos o tráfico de influencias. No, rechazo absolutamente todo. Pero si esto es hecho con ruindad, con crueldad, para afectar a una persona dentro de lo político, no voy a estar de acuerdo. Lo voy a denunciar. El exceso de mandarle a la roca al hijo de la vicepresidenta es una prueba puntual más de cómo se maneja un gobierno con crueldad, que es lo que está pasando con el señor Noboa. Con crueldad. Ya veremos luego. Me gustaría preguntarle a la vicepresidenta en algún momento, si nos da una entrevista, ¿qué piensa de la fiscal, la actuación de la fiscal, no? Porque ella siempre la ha respaldado. Insisto, es la política del estercolero. Aquí se están manchando entre todos ellos. La fiscal con los políticos con la fiscal con los acusados, con los jueces, con los fiscales, con la política del estercolero. Todos van a salir manchados. Todos van a salir manchados. Incluida la señora vicepresidenta y también, no lo dudo, los demás miembros de la clase política. Es un espectáculo deplorable. ¿Qué criterio merece que la semana pasada la Fiscalía le retiró la orden de prisión a el expresidente Lenín Moreno? Hay veces que yo me pregunto, ¿qué pensará la señora fiscal sobre su futuro? Porque en este momento el anticorreísmo ampón le aplaude, pues, ¿no? La mafia anticorreísta, la prensa rastrera, aplauden a rabiar, bravo. Diana,
Eres un lujo. Pero me da la impresión de que la señora Diana Salazar no tiene dos dimensiones que debería tenerlas. Uno, una dimensión histórica. Todo lo que acaba de hacer queda para juicio de la historia. Y la historia suele ser muy dura con actos de traición, con actos de abuso del poder, con actos de miseria humana, con actos de delación, de relación indebida. Y la otra dimensión que no tiene la señora Diana Salazar es una dimensión de futuro. Se termina el cargo y se termina el poder. Y yo he visto, ya estoy viejo, carajo, pero he visto tantas veces a las personas sin poder, arrastradas, humilladas y destruidas, por más poderosos que fueron en su momento. Lo que le pasó a Yanine Áñez en Bolivia, doctor. Yanine Áñez es un ejemplo. Hay muchos más. Tengan cuidado con la pérdida del poder. Si al poder le convertiste en un arte de servicio a los demás, siempre serás recompensado. Pero si abusaste del poder, si del poder hiciste un instrumento de consolidación personal, de ego, de características propias para mantener un esquema de abuso y demás, tú estate seguro que pagarás las consecuencias bien caro. Estate seguro de eso. Y eso es lo que yo tengo la impresión de que la señora Diana Salazar no dimensiona ni la historia que ha construido, ni el futuro que le espera a ella por los abusos del poder, por la forma como ha manejado el poder y la forma como puede terminar. No estoy advirtiendo de nada. No estoy amenazando a nadie, y menos a la señora fiscal, ni mucho menos. Me estoy permitiendo advertir lo que, insisto, ya he vivido y lo que yo he podido ver a lo largo de la historia de la humanidad, cómo terminan aquellos que usaron el poder de mala manera para destruirle al otro. Y peor si al que perseguiste es inocente. Carlita. Así es. En algún momento le va a pasar a factura a la fiscal general. Eso, bueno, eso pasa con todos. Pero doctor, ¿cómo ve usted los posibles cara pues a las elecciones 2025? Algunos nombres que tenemos por ahí, ¿no? Que sin duda alguna se van a poner justamente en la papeleta electoral con Daniel Noboa. ¿Usted cree que realmente ellos puedan conquistar los pensamientos y el voto del electorado ecuatoriano en estos momentos, como vemos la realidad del país? Le divido en dos al grupo de candidatos, Carla querida. Uno, los de la derecha, los que se agrupan con mantener este esquema, los que se conviertan en los defensores de lo que hasta aquí se ha hecho, con el afán de destruir al correísmo y para impedir que el correísmo llegue. Pueden ser mayoría o minoría, no me importa poco. Pongo en ese mismo grupo. Desde el presidente de la República a los socialcristianos, le pongo en ese grupo a los de la derecha del anticorreísmo Ampón de Construye, y los demás le pongo también a los independientes o autónomos o como quieran definirse. Para ellos, el gran objetivo del 2025 es que no llegue Correa. No sé quién puede ser el candidato y además el exitoso. No, el objetivo es que no llegue Correa. Y al otro lado están quienes se agrupen con la Revolución Ciudadana, que es el grupo mayoritario en el Ecuador, todavía mantiene una mayoría fuerte y que tiene expectativas al 2025 de ganar el poder. Sus enemigos le han dado esas expectativas. Lo mal que ha hecho Noboa le han dado esas expectativas. Hasta las traiciones sirven en ese caso para dar una buena imagen a la Revolución Ciudadana y los traidores que queden de lado. Entonces, ese grupo del progresismo se enfrenta a todo un esquema que proviene a nivel mundial de la restauración conservadora. Eso ya tiene definido en el Ecuador un panorama electoral.
¿Por qué digo esto? Porque en el Ecuador, hasta este mismo momento, fíjense que hasta entre nosotros estamos hablando de correísmo versus anticorreísmo. Nosotros le damos una dimensión racional a esa discusión, Jaime, Carla y Gustavo. Pero en el país, en ciertos sectores, eso es debatido en los peores o en los mejores niveles que se puedan imaginar. No sé qué me ha hecho Correa, pero le odio. No sé qué hizo Correa, pero le amo. Y esa división va a pesar en las elecciones, Carla, va a pesar. Hemos acumulado una historia en ese sentido. Pero doctor, se habla también de que la izquierda o el progresismo también se está dividiendo y vemos otros candidatos con pensamientos progresistas, como por ejemplo Pedro Granja, también vemos al ingeniero Rabascal, que en su momento pues también quiso llegar a una vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ve usted esas decisiones de estos candidatos? ¿Cree que le mermen votos a la Revolución Ciudadana? ¿Qué tipo de votos cree usted que captarían ellos? Cuando le digo que estoy viejo, Carla, hágame caso, porque he tenido una historia y he vivido una historia. Ustedes no vivieron el velasquismo, por ejemplo. Ninguno. Entonces son muchachos, diría yo, o muchachas. Son pequeñines todavía. Tienen muy corta edad. No, óigame bien. La consolidación de un líder demora años y perdura por años. El velasquismo llegó 5 veces al poder por voto popular. Y aunque le digan que era lo peor Velasco Ibarra, y aunque le votaban del cargo y llegaba con las masas populares y terminaba saliendo solo con su esposa, doña Corina, del poder, lo reelegían. Y la chusma velasquista era impresionante. Mandaba en el poder. Abusaba en el poder. Pero perduró 70 años. Todavía hay rezagos velasquistas, ¿verdad? Un proceso de consolidación del poder con un líder es algo que para la historia marca definitivamente a una sociedad. Y eso le está pasando al Ecuador con el correísmo. Estas elecciones se van a dividir entre quienes están con Correa y quienes están contra Correa. No. Los nombres que usted ha mencionado, gente muy respetable, a la larga tendrán que definir ellos si siguen la línea de la restauración conservadora para tratar de cambiar el poder o tratan de mantener una línea afín al correísmo. No se trata de que sean progresistas o no, yo no lo veo así. Yo veo que por el odio político nos dividieron tanto, nos fracturaron tanto, y por todo lo que ha hecho en este tiempo el poder, la clase política, la sociedad, los medios de comunicación, de fracturarle al Ecuador entre correístas y anticorreístas, que esa división va a pesar muchísimo en las elecciones. Entonces, esos dos, o se definen por Correa o contra Correa. Y de lo que yo estoy oyendo, su definición es en contra de Correa. Entonces el votante ya sabe por dónde va. No tiene esas dos opciones. Yo no le veo otra. No, dígame, Carla, si es que encontremos una tercera vía, yo no la encuentro. No hay cómo discutir en este momento políticamente si no te pones en un lado o en el otro. No puedes. Eso hicieron los medios de comunicación, la clase política, el anticorreísmo ampón y todo el proceso que hemos vivido. Nos dividieron de tal manera que eso les va a pesar y les va a costar caro en las elecciones del 2025. Doctor, ¿y qué va a pasar con el cachorro, Jaime Nebot, en las próximas? Oigan, a ver, disculpen la pregunta, pues, o sea, ¿qué les hice? Pues, en las veces pasadas que he conversado con ustedes, muy equilibrados, muy tranquilos, pero en esta me la han puesto tan difícil que sí quiero preguntarles qué les hice. Son las interrogantes que hay en este momento. Sí, no, a ver, que están buenas, pues están buenísimas las preguntas. Vean ustedes.
Ese es Herrera. el ocaso de un liderazgo, el caso del señor abogado Jaime Negozadi, el ocaso de un liderazgo que se consolidó más en torno a una figura personal. Yo veo que desde cuando empezó el economista Correa en el poder, de inmediato le acusaban de populista, ¿se acuerdan? El populismo de izquierda. Y claro, se olvidaban del populismo de los socialcristianos, que han manejado en ese esquema, en ese estilo, de la figura personal a la cual seguir, sea con Febres Cordero y sea con Jaime Nebot. El haber consolidado el poder de esa manera solamente genera que usted tenga que vivir un ascenso, un manejo en la cúspide y el descenso o el ocaso. El señor abogado Nebot está en el ocaso. Y bien puede sufrir desde una traición hasta un proceso en su contra. Si ha tenido equivocaciones, ya ven, ahí y ratifico lo que les dije hace un momento, ¿se acuerdan? Cuando pierdas el poder, si has abusado del poder, terminarás pagando las consecuencias. Entonces, ese es el dilema en este momento del señor abogado Jaime Nebot Saadi. Si manejó el poder con respeto, con nivel, con equilibrio, con cordura, con prudencia, de manera servicial, no temas. Pero si hay un abuso, será suficiente para que lo cobren y caro. Y eso puede terminar en forma muy difícil para el propio abogado Nebot. Muy difícil. Permítame, doctor Herrera, agradecerle a nuestros seguidores por sus likes y por sus interrogantes. Denle like, denle like. Por las interrogantes también que nos hacen llegar, por los acuerdos y también los desacuerdos, porque precisamente para eso es este chat, para decir lo que piensan cada uno de ustedes. Claro que no podemos leer todos porque algunos son demasiado fuertes, pero aquí hay uno en especial que viene con un aporte, Serguiño. Serguiño, gracias por su aporte a Ecuador en directo, a esta transmisión, y viene con el mensaje para Carlita. Dice: Carlita, regáleme un abrazo y un beso que me dure hasta el próximo lunes, dice Serguiño. Vea usted. Serguiño, le regalo ese abrazo, le envío el beso que le dure hasta el próximo lunes, pero usted tiene que regalarme su like todos los días. No que me lo va a dar duradero, sino todos los días. Le envidio a Serguiño, le envidio, así, de la envidia, amigo. Ese es el cariño de nuestra gente, ¿no? de nuestros seguidores sí. del Ecuador. Es entrañable. Finalmente, no sé si Jaime tenga alguna otra pregunta, o Carla. Bueno, Sí, finalmente, Gustavo. doctor, yo el fin de semana, yo tengo familia militar. Ya. Y en una conversación de familia, se vino una preocupación muy grande, ¿eh? Con esto que está pasando en Rusia, en Israel, con los Estados Unidos y los países aliados, en la que ya se avisora una tercera guerra mundial en cualquier momento, por amenazas y tantas cosas, por todos los atentados que se están presentando ahora en este fin de semana, lo que pasó en Rusia. Y la preocupación en Ecuador es que si llegara a ocurrir algo de eso, Ecuador está en una situación muy complicada porque como ahora le hemos entregado todo el territorio al gobierno norteamericano, si llegara a ocurrir, decían estos allegados militares, que no son de alto rango, no son familiares, son tropas, ¿no? Decían que dentro de la tropa hay preocupación porque donde llegara a ocurrir un conflicto a ese nivel, los norteamericanos se van a ubicar a Ecuador como un punto estratégico y que eso de ahí nos pondría en una situación precaria. Usted, como un buen analista, considera que, usted no es internacionalista, pero lógicamente conoce todo lo que ha pasado y los acuerdos que se han llevado con el país del norte. ¿Podría reflejarse eso de darse una guerra mundial? Bueno, yo me permito recordarle, Gustavo, soy embajador y aprendí un buen cúmulo de información, formación y conceptos de relaciones internacionales, lo cual ahora sí me permite enfocar de distinta manera muchas veces el fenómeno mundial. El Ecuador está en el punto de desequilibrio del mundo.
al haberse pasado a filas norteamericanas. El Ecuador bien pudo haber declarado la neutralidad como lo ha hecho en muchas ocasiones, aun cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial el Ecuador le declaró la guerra a Alemania por influencia norteamericana. En este caso, el Ecuador lo que tiene que hacer en términos de acción, decisión, será seguir el lineamiento norteamericano. Y eso nos pone en el flanco débil, ¿no? No estamos en frente. Rusia nos tuvo la consideración necesaria y el fenómeno se arregló cuando el presidente Noboa decidió entregar las armas a Estados Unidos para que él se las envíe a Ucrania. Es decir, eso fue una barbaridad. Todavía no está resuelto ese conflicto, todavía me da la impresión de que eso tiene un parámetro muy difícil, pero el que el país haya tomado la decisión de estar junto a los Estados Unidos, someterse a los Estados Unidos, nos pone en un momento también muy difícil frente al mundo. Porque hay muchas naciones en el mundo que están en contra de los Estados Unidos. Su oposición al capitalismo, su oposición a su política exterior, su oposición a la forma como ellos llevan su relación de gobierno, son determinantes para que las naciones sean capaces de alinearse o contradecirse. Eso por un lado. Mi segunda preocupación está en que las decisiones que ha tomado el Ecuador siempre le ponen en una circunstancia tal que le benefician a los norteamericanos y le perjudican al Ecuador. El famoso acuerdo IDEA en una relación Ecuador-Estados Unidos nos pone contra China, con la que acabamos de firmar el acuerdo comercial, con la que dependemos de una serie de negociaciones, con la que tenemos un nivel de deuda y tenemos un alto volumen de comercio. La guerra comercial entre Estados Unidos y China le pone al Ecuador con Estados Unidos y contra China. Al punto que vean, hay una preocupante decisión dentro de estos acuerdos de IDEA que genera controversia. El Ecuador no podrá aplicar la tecnología china que viene del 5G. El 5G es una nueva etapa en el manejo del Internet que llega hasta el volumen del manejo tecnológico, por ejemplo, del Internet de las cosas. Se pueden enviar ya las cosas por Internet. Es una locura el 5G. China lo ha desarrollado perfectamente, pero Ecuador no podrá aplicar esa tecnología. Es uno de los planteamientos. Es uno de los planteamientos de Estados Unidos. Y casi ha forzado a Ecuador a aquello. ¿Por qué? Porque no le conviene que mantenga el Ecuador una relación con China tan cercana como la tuvo en los días del economista Correa. Y pese a que los sectores de la restauración conservadora tratan de manejar una idea de que nos sometimos a China, en el fondo, el compromiso con Estados Unidos nos somete peor. Y le pone al Ecuador en un franco nivel de deterioro, de conflicto, en una circunstancia tal que la soga siempre se rompe por el lado más frágil, ¿no? Bien puede ser que no se rompa por el lado de Estados Unidos, pero sí por el Ecuador, que es su socio frágil en este caso, Gustavo. Estimado Jaime. Simplemente para agradecerle al doctor, creo que ya hemos abusado del tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es un honor primero compartir con ustedes, el público de ustedes es también mi público, es grata siempre la coincidencia y yo les quiero pedir como siempre, con el respeto que se merecen, la autorización para emitir también en nuestra plataforma esta entrevista con el fin de que tenga una doble difusión y que nos beneficia mutuamente, de manera que va por ese lado. Carla querida, Jaime y estimado Gustavo, muchas gracias siempre es muy grato conversar con ustedes. Gracias, le agradecemos, doctor. Carlita perdió nuestra señal, ya la vamos a recuperar, pero ha sido la participación del doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, con su análisis muy elocuente, directo, sin tintas medias, para hablar de la coyuntura política, legislativa, en fin, de lo que estamos viviendo actualmente, mi estimado Jaime.